Con permiso. Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy tenemos una clase súper interesante. Como vieron en la introducción de este video, vamos a estar viendo la herida del linaje femenino. Pero antes de empezar con la clase, quiero hacer una aclaración importante, y es que esta clase no va de géneros. Si sos hombre, quédate porque igualmente podés descubrir cuáles son aquellos programas o patrones que siguen activos en vos a través de esa herida, porque vos también tenés ancestras, venís de un linaje femenino que guarda esta herida que se va transmitiendo a lo largo de las generaciones. Y si sos mujer, estos patrones no solamente pueden aparecer en tu linaje, sino también en tu propia historia. Por eso, hoy en esta clase vamos a ver la herencia del linaje femenino en profundidad. Cuando hablamos de la herida colectiva femenina, puede aparecer como esta disociación de pensar, bueno, esto pasó en otra época, esto pasó en otro contexto histórico, esto lo vivió mi bisabuela que su marido la maltrataba, esto lo vivió mi abuela que fue madre soltera, que tuvo que hacerse cargo de la crianza de un hijo sola, siendo vista como una mujer sucia, manchada, solo por el hecho de ser mujer. O lo podemos ver en una madre que vimos que creció en un contexto cultural en donde el placer femenino era visto como pecado y algo que debía reprimirse. Tenemos que entender que estas historias no están tan alejadas de nuestro presente. Incluso hoy vemos cómo la sociedad está como oscilando entre dos polos de repetición y reparación, en donde hay todavía estructuras machistas o feministas que se trasladan a dos polos opuestos para en algún momento encontrar el equilibrio. Cuando empezamos a estudiar el árbol familiar, ahí aparece una pregunta más incómoda. ¿Dónde quedamos nosotros en esta historia? Puede que hoy en día, si bien no estemos viviendo ese contexto tan rígido, tan marcado de la diferencia entre el femenino y el masculino, sí quedan todavía reminiscencias del pasado que fueron transmitiéndose a través de este linaje femenino y que en alguna forma se escabullen silenciosamente en las dinámicas que tenemos hoy. Muchas veces en la forma en la que se viven los vínculos, en la relación que tenemos con nuestro cuerpo y con nuestra intimidad, en decisiones que parecen ser personales, pero cuando entramos en profundidad nos damos cuenta que responden a dinámicas antiguas. Aunque estos acontecimientos pertenezcan al pasado, muchas veces seguimos viviendo los residuales de ese trauma cultural que se transmitió a través del linaje femenino. Y cuando empezamos a estudiar el árbol genealógico, no solamente desde un contexto individual, sino también cultural, y entendemos cuál era ese contexto histórico, a qué religión le rendían culto tus ancestros, podemos empezar a entender de dónde vienen estas nociones de pecado original, de represión del cuerpo y del placer femenino, de la explotación de la naturaleza y los recursos, de la denigración de la mujer trasladada a un objeto y no un ser humano. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿desde dónde comenzó este conflicto? Para entender esto, necesitamos salirnos de la historia familiar y entrar en el contexto histórico-cultural de la humanidad. Y para eso tenemos que ir cientos de miles de años atrás. En el Paleolítico se encontraban figuras femeninas como la Venus de Willendorf o las Venus paleolíticas, en donde estas figuras hacían énfasis en características de un cuerpo femenino, como vientre, senos, caderas. Esto nos indica que la fertilidad femenina era un valor simbólico muy importante para las primeras culturas humanas. Más adelante, en las primeras civilizaciones de las que tenemos registros, aparece algo parecido. En Mesopotamia, por ejemplo, aparece el culto a Inanna o Ishtar, que era una deidad vinculada a la fertilidad y al poder. En Egipto, diosas como Isis y Hathor ocupaban un lugar central en la religión. En textos védicos aparecen deidades femeninas asociadas a la abundancia, el conocimiento y el amanecer. Entonces, esto nos deja muy claro que en la antigüedad lo femenino tenía una presencia simbólica muy importante ya en muchas cosmovisiones antiguas. Es decir, había un culto a la diosa.
Sin embargo, con el surgimiento de grandes civilizaciones estatales hay un cambio importante. Hace aproximadamente 4.000 y 2.000 años antes de nuestra era aparecen poderes centralizados que empiezan a ordenar la vida en las comunidades. Por ejemplo, religiones institucionales que empiezan a establecer normas morales y sociales. Estructuras estatales que empiezan a concentrar el poder político. Sistemas de propiedad que empiezan a transmitir esos bienes a través de las generaciones. Y con esta reorganización aparece una preocupación central: asegurar la descendencia al linaje masculino. A partir de ese momento, muchas sociedades empiezan a organizarse a través de una forma patrilineal. Esto significa que el apellido sigue la línea del padre, la herencia sigue la línea del padre. La mujer pasa a integrarse al linaje del marido y esto cambia profundamente el lugar de las mujeres dentro de la estructura familiar. Cuando empezamos a ver este proceso cultural, nos damos cuenta que en paralelo aparecen 3 desplazamientos. Uno de ellos es el cuerpo. El cuerpo empieza a ser regulado, empieza a ser asociado a nociones como el pecado original, eso que está sucio, lo pecaminoso, lo que debe regularse. Hay una desconexión total sobre el cuerpo. Incluso hoy en el presente las personas han hecho un corte entre su mente y su cuerpo, entre su mente cognitiva y su mente somática. La mente somática ha sido olvidada, nos olvidamos que tenemos que sentir, que somos seres sintientes, que el cuerpo nos da señales y que cuando esas señales aparecen es muy importante escucharlas. Especialmente el cuerpo femenino queda sujeto a normas sobre sexualidad, matrimonio y reproducción. El segundo desplazamiento podemos verlo en la naturaleza como un principio también femenino de fertilidad que nos da el alimento, como en grandes culturas antiguas se veneraba a la Pachamama, que era la madre tierra. También la naturaleza es arrasada por estas culturas patrilineales que pretenden explotarla, pretenden usarla como un recurso para más producción y más producción. Y no hay conciencia sobre los recursos y un respeto por los recursos. Antiguamente, en diferentes civilizaciones, como lo que fue la civilización inca, ellos tenían un profundo respeto por la naturaleza. Ellos no iban a cortarte una roca si la roca no se cortaba de manera natural y recién ahí la usaban para sus construcciones. Hoy en día eso también se perdió. La naturaleza pasa a ser explotada como recurso. Y el tercer desplazamiento es que lo femenino pierde centralidad simbólica dentro de muchas estructuras culturales. No desaparece, pero su lugar cambia dentro del sistema social. Y cuando uno empieza a estudiar todas estas cosas, empieza a hacerse la pregunta si realmente esa desconexión con el cuerpo, con la naturaleza, con el entorno, realmente es algo que nos pertenece a nosotros o más bien tiene que ver con esta herencia del linaje femenino que pasa a través de un trauma cultural. Quiero contarles algo muy personal que tiene que ver con mi proceso de reconciliación con el femenino, y es que durante mucho tiempo yo odiaba menstruar. Era algo que lo vivía de una manera muy conflictiva, me dolía mucho la panza, tenía cólicos, me la pasaba en el baño descompuesta, tenía ganas de vomitar. Realmente la menstruación para mí era dolorosa y un caos. ¿Qué pasa? Yo crecí en una familia de mujeres que durante toda mi infancia escuchaba a mi tía que decía: no, la menstruación es un horror, las mujeres estamos condenadas. Mi mamá decía: menstruar es un castigo, la mujer vive este castigo y está siempre por debajo de los beneficios de un hombre. Entonces yo, al ser chica, no me cuestionaba si era cierto, si era mentira, pero sí mi cuerpo recordaba esa memoria de dolor y cada vez que menstruaba aparecía toda esta incomodidad. Cuando empecé a hacer un proceso de reconciliación de mi femenino y masculino, a conectar con lo femenino, no solamente desde una idea femenino, que nos vestimos femeninas, no, sino a poder sanar ese vínculo primero con mamá, porque mamá es esa que nos hereda toda la herencia del femenino, también a conectar con la naturaleza, con sus ciclos perfectos. Somos
cíclicas, no somos lineales, tenemos momentos de siembra, momentos de cosecha, momentos de introspección, momentos de extroversión y sobre todo conectar con mi cuerpo. Cuando empecé a reconocer todos estos aspectos y a descubrir la sombra que estaba cargando mi femenino, puedo asegurarles que todos esos dolores de ovarios, menstruaciones dolorosas, cólicos, dismenorrea, desaparecieron, porque no es casual que el cuerpo exprese todo eso que no podemos poner en palabras, todo eso que también nos trasciende a nosotros, que forma parte de nuestra mente subconsciente. En ese momento entendí algo fundamental. El linaje no solamente transmite historias, sino que también transmite formas de habitar nuestro propio cuerpo. Cuando estudiamos el árbol desde esta perspectiva, podemos darnos cuenta que existen tres principios fundamentales. El primer principio es la memoria del trauma. Los sistemas familiares conservan la memoria de aquellas experiencias que marcaron profundamente a generaciones anteriores. Esa memoria no siempre se transmite como un relato, sino como una forma de vivir el cuerpo, los vínculos, el lugar que cada persona ocupa dentro de esa familia. El segundo principio es la continuidad de dinámicas de explotación. Cuando ciertas estructuras se sostienen durante mucho tiempo, esas dinámicas se reproducen dentro de una familia. Estas dinámicas no son aisladas. Si observamos la historia familiar, podemos encontrar muchas circunstancias parecidas. Y el tercer principio es la naturalización cultural. Como les decía al principio, muchas veces uno piensa que esto pasó hace 100 años atrás, 200, 300, 1000 años, pero en realidad esto todavía está naturalizado por la cultura, porque se camufla en las dinámicas culturales actuales. Hoy podemos reconocer esa herida en distintas tensiones que atraviesan la vida de muchas mujeres, como por ejemplo la búsqueda de validación a través del cuerpo, la sensación de que el valor personal depende de la apariencia o la aprobación externa, la hipersexualización del cuerpo femenino, el cuerpo expuesto como forma de reconocimiento, que muchas veces termina funcionando como una nueva forma de control. Abusos o violencias silenciadas, historias que permanecen ocultas dentro de la familia debido al tabú cultural alrededor de la sexualidad, hiperindependencia, mujeres que dicen yo puedo con todo sola, yo no necesito de nadie y seguramente que sea cierto, pero esto es dado desde un contexto extremista en donde depender de alguien se percibe como peligro. Culpa alrededor de la maternidad, mujeres que sienten culpa por no ser madres o por ser madres y tener que cumplir además con las obligaciones de trabajar, de salir a la vida, de hacerse valer por sí mismas. Muchas veces estas tensiones pueden parecer personales, pero cuando miramos la historia familiar, cuando empezamos a entender de dónde viene esta herida, en qué momento se generó, cómo nos afecta, podemos darnos cuenta que esta memoria atraviesa a todo el colectivo femenino, incluyendo también a hombres que también se ven perjudicados por este tipo de dinámicas. Y yo también digo, ser hombre hoy en día es muy complejo porque el hombre no sabe dónde ubicarse. La mujer está encontrando su lugar después de mucho tiempo de represión, explotación, minimización, invalidación, pero el hombre tampoco sabe dónde colocarse. Por eso comprender esto te puede traer mucha más claridad sobre esta paridad. No necesariamente hombre y mujer somos iguales, pero sí somos pares y complementarios. Nos complementamos en diferentes aspectos y esa es la riqueza de la complementariedad. No necesariamente somos iguales. Por eso quiero que te tomes un segundo, que tomes una respiración profunda, que cierres tus ojos y pienses en las mujeres de tu familia, que parezca tu madre, tu tía, tu abuela, tu bisabuela, tus primas, tus hermanas, todas las mujeres de tu clan, y te preguntes internamente qué significa ser mujer en este sistema familiar. ¿Con qué pesos tenés que cargar? ¿A qué mandatos tenés que responder?
qué dolores tenés que cargar, qué carga emocional o historia quedó alojada en el cuerpo y útero de esas mujeres. Y si sos mujer, podés hacerte esta pregunta. ¿Qué dolor estás hoy cargando con tu cuerpo, en tu útero? El cuerpo no solamente expresa tu historia personal, sino también aquellas memorias de dolor, como abusos, abortos, violaciones, silencios, dolores de otras generaciones. Muchas veces cuando empezás a mirar esto con respeto, ya algo internamente empieza a ordenarse. Hay 3 ideas con las que quiero que te quedes hoy y una de ellas es que el árbol familiar no es solamente una historia, sino que también es una estructura que organiza destinos. No heredamos solo la vida, sino que también heredamos sus tareas pendientes. Y comprender el linaje no cambia el pasado, pero puede ordenar nuestro lugar dentro de él. A partir de ahora, cuando veas las historias de las mujeres de tu familia, quizás las veas con otros ojos, no solo como historias individuales, sino como parte de una memoria que atraviesa generaciones. Y bueno, queridos mecenas, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta clase les haya inspirado tanto como a mí a honrar a su linaje femenino, a reivindicar la unión de este sagrado femenino y masculino en su interior para que pueda darse esta boda sagrada y realmente sentirnos integrados en nuestra totalidad. Déjame en comentarios si te gustaría que amplíe algo más sobre este tema o algo que te interese. Yo siempre tengo una lista de temas que sé que les pueden gustar mucho, pero siempre me interesa y quiero saber qué es lo que piensan ustedes. Así que les mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.